He iniciado la grabación de este acto académico. Les saludo a todos. Buenas tardes. Diana sería la única que no alcanzo a reconocer porque además no te vemos, Diana. Pero el resto de los aquí participantes somos miembros de la comunidad académica del doctorado. El acto académico del día de hoy es un ejercicio de exposición, una ponencia que nos va a presentar el doctor Jorge Ordóñez, con el objeto de iniciar formalmente el curso de filosofía mexicana contemporánea. La ponencia que nos va a presentar Jorge, titulada Principios Generales para el Estudio de la Filosofía Contemporánea, ha querido que sea un ejercicio de lectio inauguralis, que agradezco a Jorge esta posibilidad. Algunos elementos que puedan o que permitan reconocer a Jorge, ya los he enviado en una comunicación. Fundamentalmente decir que Jorge es un colaborador del YAPE desde hace algunos años, particularmente en nuestro campus de Ciudad Juárez, coordinado por la maestra Karina. Ahí colabora Jorge, particularmente con algunas materias de la maestría, ¿no? Aunque su vida académica transcurre fundamentalmente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues esto sería como algunos elementos que nos permitan reconocer a Jorge, a quien le cederé la palabra, en primer lugar, para que nos haga la exposición, y segundo, en segundo momento, para que podamos tener una lectura, una visión panorámica del curso. Luego, entonces, con lo que estoy señalando es que tendríamos fundamentalmente dos momentos. El primer momento sería una exposición de parte de Jorge, y habría un espacio de diálogo. Posterior a ello, permaneceríamos en el aula, en esta aula virtual, solo los doctorandos, Jorge y su servidor, de tal modo que él haría una exposición del curso. Y luego, entonces, en esa exposición será importante que hagamos una dinámica breve de presentación, ¿no? Que ustedes se puedan presentar para que Jorge pueda reconocerlos. No sé si es clara la dinámica, si hay alguna pregunta. ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. Luego, entonces, sin mayor preámbulo, pues, estimado Jorge, muchas gracias por este ejercicio. Te cedo la palabra. Por si quieres hacer alguna acotación a la presentación que he hecho de tu persona, y yo para entrar en materia. Bueno, doctor, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de impartir un curso de esta naturaleza. Y antes de empezar, quisiera aclarar el tema de que no venimos ni al catecismo ni venimos a ponernos de acuerdo, y que pues seguramente va a haber muchas cosas en las que vamos a discrepar, y pues para eso es la academia, para dialogar, porque si no, bueno, pues entonces nada más vamos a estar perdiendo el tiempo ustedes y yo, y bueno, pues esto no nos va a llevar a ninguna parte. Es importante señalar que lo que ustedes están haciendo fue el primer doctorado en filosofía que se abrió en el estado de Chihuahua. En nuestro estado, los posgrados en filosofía tienen una historia negra que ahorita no quisiera referir para no ponernos tristes, pero lo importante de todo esto es que se está trabajando de manera seria y que se está trabajando de manera colaborativa. Dicho lo anterior, pues voy a dar paso a leer
el papelillo este que he preparado con la aclaración, o mejor dicho, con la insistencia de que cualquier cuestionamiento que tengan, cualquier discrepancia, cualquier tema que quieran discutir y dialogar, lo hacemos con todo el gusto del mundo. Bien, principios generales para el estudio de la filosofía mexicana contemporánea. Nostalgia de siglos pasados. La universidad es una de esas instituciones a las que el mundo progresista y democrático contemporáneo le da el visto bueno. El espíritu científico que la anima la coloca como fuente ilimitada de avances tecnológicos, a la par de ser una escuela de ciudadanía que forma y adoctrina, extirpando la discriminación y la simpatía por cualquier expresión de totalitarismo. Esa universidad de la que tanto nos enorgullecemos como hijos de nuestro tiempo es colocada en un altar del que es imposible hacerla descender. ¿Quién se atrevería a cuestionar la integridad de la Sorbona, de Harvard, de Leiden o de la Humboldt Universität? En ellas se han gestado los momentos estelares de nuestra civilización. Sus laboratorios, aulas y cátedras nos obsequian la superioridad histórica que nos faculta para juzgar a los antecesores y a los diferentes. Esa universidad maravillosa se desliga de sus orígenes primigenios, datados en la oscura Edad Media, una época en la que hemos decretado no se produjo avance alguno, al menos algún avance que fuera científico. El credo de la Ilustración dicta que, entonces, el cristianismo más obtuso todo lo dominaba, la superstición y la credulidad eran la moneda de uso corriente. Sin embargo, la universidad se fundó entonces, inspirada en colegios eclesiásticos, tomando para sí elementos de una teología compuesta a partir del genio de la aguda mente de apologistas y de filósofos religiosos, no necesariamente cristianos. Por extraño que parezca, en aquellos días había más apertura que en el presente para acercarse al Islam y al árabe, en tanto que lengua culta. Esta tarde iniciamos con las actividades respectivas al curso Filosofía Mexicana Contemporánea, evocando una tradición de la universidad medieval. El profesor estaba obligado a presentar los prolegómenos con los que su curso sería articulado. No olvidemos que todavía dar clase en una universidad es, en realidad, llevar ante un auditorio el resultado de las investigaciones desarrolladas. Se pone a consideración de la audiencia lo que se sabe y cómo se configura lo que se cree saber. El profesor ha de exponer su versión de las cosas, hilo conductor con el que no necesariamente han de comulgar los estudiantes. Debo aclarar que tengo por hábito presentar una disertación al inicio de cada semestre ante mis alumnos, sean de licenciatura o de posgrado. A fin de cuentas, son todos universitarios. También es menester señalar que desarrollar una ponencia de esta naturaleza no fue un invento de filósofos, tampoco obedece a las nuevas corrientes de pedagogía en boga. De manera alguna me estoy adhiriendo a la llamada democratización del aula. El principio a seguir es muy sencillo. El rigor y las exigencias empiezan por el profesor. Si esto no se cumple, estamos jugando a ser academia. El doctor Héctor León anunció la sesión del día de hoy con el rimbombante latinajo Lectio Inauguralis. Agradezco su generosidad, pero quisiera decirles que solo me concretaré en describir los principios de los que partiré, invitándolos a conversar y debatir. Estas últimas son actividades inherentes a la universidad y a toda filosofía que tenga el menor respeto por sí misma. El LSD de la filosofía. De las disciplinas que componen el saber humano, la filosofía es una de las que, posiblemente, tiene la mejor opinión de sí misma.
Al concebirse como un ejercicio crítico que todo lo puede cuestionar, parece gozar de un fuero que le permite inmiscuirse en todo sin ser revisada a profundidad. Hemos visto a filósofos de todas las épocas y latitudes descuartizar sistemas de ideas y creencias sin la menor misericordia. Directos, contundentes y dueños de una certeza envidiada por los profetas de Dios. Personajes como Sócrates sienten tener el derecho de cuestionar a interlocutores que reciben estocadas retóricas siendo presas de la estupefacción. Puede nutrirle el ego a nuestro gremio imaginar al buen Sócrates conflictuando las convicciones de cuanto individuo le cruzaba por enfrente, autómatas de un mundo en el que la razón solo es conferida a unas cuantas mentes brillantes, es decir, a los filósofos. Cada día creo menos en este personaje, cada día desconfío más de su genio y de la supuesta admiración con que Platón pudo escribir sobre él. Sócrates es un ente literario que carece de un espejo para contemplar sus miserias más repugnantes, el fundador de una manera de hacer filosofía que todavía pervive entre nosotros. Sócrates ha sido tan alabado no por su sabiduría ni por su saber, ni por haber muerto como un mártir fiel a sus ideas hasta el final. Nos es tan querido porque el rigor con el que atacaba a sus interlocutores no tocaba las raíces del credo que predicaba. Sócrates creía en la razón y en la filosofía con una fe a prueba de todo. De haber llegado a cuestionar si en realidad esa filosofía es lo que parece o lo que algunos filósofos dicen que es, Sócrates hubiera muerto lapidado por la indiferencia o sepultado bajo una cripta con la inscripción pensador menor. La lucha libre filosófica es muy cómoda. Parece que se aplican llaves dolorosas y mortales, empero las cosas no son así. La historia de la filosofía se construye en buena medida a partir del registro de polémicas y discusiones, pero en contadas ocasiones se ha llegado más allá de los manotazos. Nos es más amigable la imagen de Sócrates que la de Carneades. Nos resulta más cálido el nazi Heidegger, redimido por habernos obsequiado esa llave maestra llamada hermenéutica, que Cioran, un hombre con talento para escribir muy bien, pero a nuestros ojos no pasa de ser un buen candidato para entrar en un hospital psiquiátrico. Da la impresión que en el fondo se tiene miedo a preguntar si la filosofía es en realidad lo que aparenta, si valerse de ella para auscultarse es en verdad válido o hay una parte de la ecuación que no cuadra. ¿Cuál es el origen de esta trillada imagen del filósofo maldito e incomprendido, con vocación para preguntar lo que nadie quiere ver? Tales de Mileto fue a dar a la zanja por tener una mente superior e interesada en cosas extramundanas, por cobardía de vivir en el mundo que le hizo, refugiarse en el cómodo subsuelo, o por imbécil. La lectura de esta imagen definirá nuestra postura ante lo que la filosofía es. En lo personal, si hubiera de elegir la actitud de alguien, prefiero quedarme con la de Carneades o la de Cioran. Quizá ellos mismos cavaron la zanja para meterse en el mundo, no para refugiarse de una realidad que se equivoca, entre comillas, sino para internarse en sus profundidades. La filosofía dista de ser una procesión en la que se va por el mundo cantando letanías. De ahí que acogerse a una tradición o pensador no sea en sí una vía del todo reflexiva. Es inevitable tener influencias y filiae, de donde no se desprende que cómodamente se dejará de pensar para revisar hasta la saciedad cada cabello de la peluca del parco de Kant. Como se puede ver, estoy echando mano de figuras de la mitología filosófica occidental,
Una de las preguntas más incómodas que puede hacerse la filosofía académica y técnica que replicamos es: ¿qué tanto puede prescindirse de la historia de la filosofía para crear filosofía? ¿Qué tan lejos se llega con las propias ideas? Philosophy for Dummies. Nuestra disciplina gusta de anunciar con bombo y platillo los grandes progresos que ha conseguido. Por ejemplo, la apertura de los consultorios filosóficos, en los que implícitamente se exhorta: filósofos del mundo, salid a enseñar a pensar a las personas, dadles terapia y compartid vuestra sabiduría. La novísima creación de una filosofía para niños o la invención de una filosofía práctica, esferas o modo de pensamiento que, en el mejor de los casos, son cultivados desde mucho tiempo antes de haber sido patentados, pero ejercidos espontáneamente, muchas veces al margen de escuelas deificadas y careciendo de terminajos rebuscados. Con un poco de ternura, escuché a alguien decir que en México ya se estaba haciendo filosofía. Qué gusto saber que en nuestro país las mentes esperaron hasta el siglo XXI para reflexionar sobre las circunstancias que nos rodean. Qué felicidad saber que ya nos han dado permiso para construir pensamiento propio, capaz de cuestionar las cosas. Me pregunto, ¿quién expide tan generosas licencias? ¿Ante qué instancia se acredita el pensamiento sano y libre de falacias? Tengo la ligera sospecha que revisores tan implacables todavía no se percatan que en buena parte del occidente se está parafraseando la filosofía alemana del siglo XVIII desde hace más de 100 años, o que el racismo en algunos textos es solo la expresión de la mentalidad de una época, mientras que en otros es la muestra más clara de un pensamiento retrógrado. Extrañamente se revisa con mayor rigurosidad lo producido fuera de los buenos barrios de Europa y Estados Unidos. En muchos casos, la filosofía producida en otras lenguas que no son las aceptadas, sencillamente no existe. ¿Eso es rigurosidad? ¿Cómo se atrevían Kant, Hegel y el pútrido de Heidegger, por mencionar solo algunos, a hablar de pensamiento plasmado en lenguas que no entendían, como el hindi, el persa, el castellano, el chino o el árabe? Lo peor, ¿cómo seguimos prestando oídos a pensadores tan poco serios? Como mera hipótesis, los exhorto a poner en la balanza los dos ingredientes que constituyen el pensamiento de héroes filosóficos como los arriba citados, a saber, un denso método y unos pronunciamientos a los que damos la estatura de genialidad solo por provenir de una fuente admirada e impoluta. Por raro que parezca, es frecuente que los no europeos a veces son quienes mayor desprecio sienten por el pensamiento creado fuera de las regiones adecuadas. La filosofía mexicana ha estado en un atolladero durante décadas. Todavía se discute en algunos círculos la viabilidad de la filosofía nuestra. No es que a la fecha se haya salido del escollo, pero hoy en día se le aborda con mayor naturalidad y soltura que años atrás. Se le tolera, si cupiera esa expresión, que no hace espacios que 2 o 3 décadas atrás. De entrada, me gustaría partir de la idea que la filosofía mexicana se enfrenta a la subvaloración local. Para los propósitos de nuestro curso, está de más lo que piensen de ella en Frankfurt, Milán o Londres. Como mero ejercicio de reciprocidad, cabría imaginar qué pasaría si fuera de Francia hubiese sido ignorado el estructuralismo francés. ¿Habría dejado de existir? Estudiar el pensamiento desarrollado en México, ya sea para desenmascararlo y mostrarlo como un ramillete de ideas sin mayor trascendencia, o para demostrar con los hechos que tiene valor y peso específico como cualquier otra filosofía del mundo, el camino que sigamos
Es un examen apremiante en el medio en el que estamos viviendo, sumamente necesario. Más que andar jugando a las escondidillas fenomenológicas en las que el ser se oculta y devela a partir de caprichos y rebuscados juegos lingüísticos sin mucho sentido existencial, participar en el debate vacuo sobre los derechos humanos siguiendo los manuales de la ONU, en los que se repiten hasta el hartazgo las fórmulas acartonadas y predecibles, hacer investigaciones sobre epistemología sin contar con las herramientas técnicas más elementales, construir una moral puritana camuflada con ropajes de ética crítica, o abandonarse en los brazos de una historia de la filosofía que nada tiene de filosófica y mucho menos tiene de historia. Latinoamérica y México, nuestro mundo, nos brindan posibilidades inagotables para pensar, verbigracia, la manera en que construimos nuestra versión del castellano, rico de imágenes y símbolos crípticos para los no iniciados. Las expresiones de una violencia perenne presente en casi todos los ámbitos de nuestra realidad, o la crueldad y poca sensibilidad con que muchos de los nuestros se conducen, ignorada por estar fuera del estereotipo del mexicano alegre y bonachón. Reflexionar sobre una filosofía o pensamiento, como quiera decírsele, producido en nuestro país, es un tema más serio de lo que parece. Quien se adentra en esas aguas debe tomar una postura clara, ya sea que niegue o se sume a la idea de una filosofía mexicana. En cualquier caso, se le exigirá construir una serie de argumentos que apuntalen su posicionamiento. Claro, estamos partiendo del supuesto que la filosofía se produce de forma crítica y rigurosa, según prometen los voluminosos libros que tanto amamos. La filosofía mexicana contemporánea. Quiero proponer una serie de elementos para desarrollar una investigación de la filosofía creada en nuestro país. Nótese que parto de la convicción que aquí hay una filosofía. Primero, abordar la filosofía en América Latina y en México como una reproducción de baja calidad de lo que se hace en Europa es sencillamente una manera de denigrar la originalidad de nuestros filósofos, por no decir que colocarnos como colectividad en calidad de seres humanos de segunda clase. Con lo que acabo de afirmar, de manera alguna pretendo seguir la actitud de los atletas mexicanos que gustan de hacer acto de presencia en contiendas internacionales, tanto los que becamos a los Juegos Olímpicos como los futbolistas. No por decir que hay nivel en nuestro país, por arte de magia, la realidad cambiará. Sí, bien es cierto, hay modas y tendencias a las que no puede ignorárseles. También es verdad que aquí se piensa con autonomía y volteando la mirada a cuestiones que son impensables en otros países. De aquí se desprende que hay un catálogo de temas singulares. Segundo, por mencionar algunos de dichos temas, sin que referirlos signifique mostrar una colección definitiva de asuntos, enumeraré los siguientes. El primero que me viene a la mente es la revisión crítica de los grandes periodos marcados por la historia oficial nacional, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución y los subsecuentes que se van adhiriendo a partir de la afiliación a ciertas facciones políticas. Pienso, por ejemplo, en la expropiación petrolera, el movimiento de 1968, el levantamiento de Chiapas, la democratización del país o la cuarta transformación de la República. Cada uno lleva implícita una visión de la realidad de nuestro país en tanto que parte del cosmos, proyectándose en una filosofía de la historia presente en la memoria de las personas. La independencia, vista por la filosofía, no solo consiste en la descripción de una serie de ideas que articularon un movimiento armado, sino en la concepción que se tiene de la soberanía y la identidad nacionales. La compleja pregunta, ¿qué es el mexicano?, respondida ya en el pasado no solo por filósofos
que se apegan a la norma de manual, como Vasconcelos, Caso, Ramos, Nevares, Fuentes Mares, Villoro o Saladino, sino por literatos de aguda intuición como Paíno, Reyes, Paz o Yepes. ¿Qué es el mexicano? Debe acotarse al hecho que muchos mexicanos, entre comillas, lo son de nombre y no por eso carecen de identidad, como los rarámuri, los pimas o los mayas. ¿Cómo abordar los regionalismos que en sí mismos forjan patria? ¿Qué son los habitantes de las fronteras o los mexicanos que viven en el extranjero y se alimentan de la nostalgia o del rencor? Pocos filósofos se han adentrado en esta complicada madeja con la convicción de tener frente a sí un problema filosófico de alto calado. La educación en México es otro punto que, sencillamente, ha sido omitido escudándose en pedagogías y tradiciones traídas de fuera. Ahora que todo está transformándose en la República, propongo se cobre un arancel muy alto por cada filosofía que sea importada y se nos imponga como la verdad revelada en materia educativa. Sin duda, México alcanzaría un superávit que nada le pediría al danés. ¿Hasta cuándo habrá una reflexión que se encargue de pensar la educación observando la historia e idiosincrasia que nos constituyen? Pedagogos y filósofos de la educación todavía no se enteran que los niños y jóvenes que están en las aulas no son fineses, chilenos, españoles o alemanes. Otro tema desatendido, por no decir omitido, tiene que ver con la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Qué significado cultural tiene la ley en nuestro país? ¿Qué sentido tiene para el ciudadano la autoridad? Dos preguntas que deben responderse a la luz de los acontecimientos y no de una deontología utópica. Las leyes, torcidas o rectas, tienen una dimensión de carne y hueso. Recurrir a la quimera del cambio es una manera de huirle a la reflexión. Si el funcionamiento del sistema judicial vigente depende de la transformación de las instituciones, del cambio de mentalidad de la ciudadanía, de la impartición racional de la justicia, de erradicar la aplicación de la ley en función de las influencias que se tiene y un larguísimo etcétera, entonces la filosofía del derecho bien puede esperar 1 o 2 milenios para pensar en realidad. En este campo, la filosofía del derecho se enfrenta a una encrucijada que la filosofía toda tiene por resolver. Se filosofa para teorizar o inventar hermosos mundos perfectos que flotan por encima del valle de lágrimas donde vivimos, o filosofar consiste en ensuciarse las manos, los codos y más que eso para internarse en una realidad imperfecta, fétida y rebelde ante los decretos de los sistemas lógicos sumamente cuidados y coherentes en la pizarra. En el México que heredamos y estamos legando a nuevas generaciones, es urgente hacer una filosofía al ras del suelo. En el país se produce mucha literatura, alguna de muy buena calidad. Son pocos los filósofos que se dan a la tarea de pensar sobre un mar de posibilidades tan vasto y profundo. Las polémicas entre la relación filosofía-literatura siguen reviviéndose en el espíritu de un pensamiento más bien caduco. Los ejemplos entre tal vínculo saltan por centenares a lo largo de la historia de los pueblos. La ceguera que distingue a muchas tradiciones occidentales, no me refiero solo al neopositivismo lógico y algunas de sus mutaciones tan vergonzantes como Wittgenstein, suelen darse zancadillas a sí mismas para no atinar en responder decorosamente acerca de la naturaleza y alcances de la literatura.
Es un esfuerzo inhumano proponer siquiera la posibilidad de considerar a Rulfo como un filósofo. La literatura es un campo que tiene también sus propios demonios. Quizá cuando se juntan los de esta con los de la filosofía, se gesta un festín digno de la noche de Walpurgis, en el que el pensamiento independiente es inmolado. En ambos territorios, algunos pontífices construyen muros infranqueables para impedir la menor comunicación, quizá por miedo a perder sus dominios, tal vez por estar convencidos que el vacío bordea su feudo. Por la razón que sea, en ciertos círculos es casi imposible dialogar sobre la flexibilidad de la literatura, capaz de alcanzar horizontes inimaginables por la filosofía convencional. Ya me perdí un momento. Sin embargo, los diálogos de Platón son llevados y traídos con aceptación total de su valor filosófico, a pesar de ser piezas literarias repletas de mitos que se salvan de la guillotina por ser filosóficos sin mayor precisión. No tengo ningún problema con aceptar a Platón como un filósofo de buena cepa, sin mayor un filósofo de buena cepa. La cuestión estriba en el tratamiento que se le brinda a su obra mediante instrumentos exegéticos absurdos. ¿Qué trámites hay que seguir para hacer filosofía de la literatura en nuestro país? Para finalizar con este breve recuento, me gustaría apuntar otro gran tema de la filosofía mexicana, la delimitación de lo que es y no filosofía. Por definición, la filosofía mexicana se crea en las grandes instituciones del centro del país. En parte, este supuesto tiene mucho de verdad. Allá están los grandes institutos de investigación, las bibliotecas bien provistas de acervos impensables en otras regiones, las cátedras y los grupos de investigación y discusión filosóficas, editoriales, una oferta cultural importante que permite entablar diálogo con comunidades religiosas, artísticas, científicas y grupos políticos. En el centro del país pasa casi todo. En fin, hay múltiples recursos a disposición de quien sepa y pueda aprovecharlos. Empero, no todo lo que allá se produce o está dentro del gran cartel o es de calidad y digno de considerarse con estatura filosófica. Como contraparte está la provincia, con limitaciones, algunas materiales y muy reales, otras producto de la inercia y la apatía. Así como la capital goza de una vanguardia inherente, en el interior del país se vive en la edad de piedra. A excepción de algunos sitios privilegiados, que dicho sea de paso, están en la zona central de México. Cuando intentamos hacer una cartografía filosófica del país, estamos en un terreno confuso y es fácil perder el rumbo. Se cae con frecuencia en una actitud de exageración respecto a lo hecho en algunos estados, de tal manera que organizar congresos o publicar pasquines colectivos dan por sí misma estatura filosófica, o, en el otro extremo, se demerita lo hecho en la periferia mediante argumentos geográficos. Ni la Ciudad de México reúne a los genios, ni la provincia es exclusivamente un nido de mamarrachos. ¿Cómo encontrar entonces el justo medio? Para lograr la radiografía precisa de la filosofía mexicana contemporánea, ha de verse palmo a palmo lo que se hace en nuestro medio. De no ser así, solo se obtendrá un espejismo que poco tiene que ver con el pensamiento vivo. Tercero, la historia de la filosofía es la muleta que tradicionalmente se usa para cultivar nuestra disciplina. La hemos convertido en mucho más que una herramienta. Es un cómodo refugio donde estamos a salvo para simular que practicamos nuestro oficio. Nos integramos a un monótono coro, engañándonos ser solistas
cuya virtuosa y potente voz marca la pauta a seguir. Alucinamos rigurosidad donde solo hay aceptación inconsciente. El curso que hoy iniciamos echará mano de referencias históricas del pensamiento mexicano. Sin embargo, los invito a ser escépticos respecto a las verdades reveladas. Lo primero que deben poner en tela de juicio son mis palabras inaugurales de este curso. La historia de la filosofía debe constituirse en una filosofía de la filosofía, dado que para historiar una disciplina, primero hemos de saber qué es dicha área. Por un momento, olviden que están cursando un doctorado en filosofía e intenten ver desde afuera el papel que juega la omnipresente historia de las ideas en cursos y lecturas que han seguido. En caso que tal historia fuera tan relevante y si realmente es una historia en toda regla, ¿solo hay una versión posible de las cosas? ¿Por qué los discursos oficiales guardan silencio sobre filósofos rusos, canadienses o colombianos? ¿Por qué hay tanta reticencia para revisar el pensamiento flamenco del siglo XVI o la filosofía china contemporánea? Empecemos pues una asignatura de historiografía de la filosofía, es decir, una que dé cuenta por qué es tan significativo nuestro objeto de estudio, por qué son relevantes ciertos filósofos y algunos de sus escritos, por qué la filosofía mexicana aporta alguna contribución al pensamiento de la humanidad mediante sus propios recursos y no como una emulación de filosofías de molde. Exploremos la posibilidad de que nuestra filosofía entable diálogo con otras. Para ello, sepamos qué puede decir. Cuarto, la filosofía académica puede convertirse en una pasarela, donde deambulan egos inmensos. En un escaparate tal hay normas por seguir. Sería iluso ignorar las reglas de un juego tan acotado. Una de las más importantes es que ha de publicarse un trabajo extenso sobre historia de la filosofía para figurar en el mapa. Una investigación seria, clara y lo suficientemente rigurosa para no hacer reescribir el canon ya establecido. Después de pasar semejante prueba, se está ya en condiciones de opinar y de desarrollar temas más o menos exóticos, como podría resultar en algunos círculos la historia o la filosofía mexicana. Quinto, los historiadores lidian con algunos temas cotidianamente. Para ello, reflexionar acerca de la dimensión práctica del tiempo es parte de sus actividades cotidianas, como alimentarse o cepillarse los dientes. Bueno, aunque hay unos historiadores que son muy cochinos y no se lavan los dientes. Bueno, pero es otra cosa. En filosofía, hablamos con descuido sobre el pensamiento contemporáneo, acudiendo a él como a una tabla de salvación para probar que la filosofía se sigue ejerciendo después de la muerte de Sócrates, o que la filosofía es algo necesario en este mundo. Por ello, no ha de expulsarse del erario público de ningún país civilizado del planeta. No obstante, quiero preguntar, ¿qué fronteras delimitan la época contemporánea de la filosofía? Esa filosofía tan cercana y vigente que hoy se produce, encargándose de temas que tenemos frente a nosotros. Sartre, Foucault, Zubiri, García Maínez o Ramos pueden considerarse dentro de la filosofía de nuestra generación. Hemos de tener mucho cuidado cuando nos referimos al tiempo en el que estamos. Primero, porque como gremio filosófico no somos muy hábiles para trabajar con la historia y sus dolores de cabeza. Segundo, porque es un momento tan cercano que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de preguntarnos qué es y cómo funciona.
Podemos escribir densos tratados sobre el helenismo o sobre el siglo XIX, pero jamás uno decoroso sobre los últimos 20 años. Podemos recurrir a letanías trilladas que solo remarcarán solo remarcarán un mundo que está en cambio constante, como si el dinamismo humano se hubiera inventado en la posmodernidad. Si estudiáramos con un poco de rigor el ámbito donde los bizantinos vivieron, por poner solo un ejemplo, veremos que las fronteras de países eran removidas una y otra vez, que creencias y políticas eran camaleónicas en extremo, que ser cosmopolita no es una forma de vida inventada en el Renacimiento y perfeccionada gracias a las atractivas tarifas de Lufthansa. La filosofía contemporánea es lo mismo que la filosofía de hoy, la filosofía del presente, la de nuestro tiempo o la de la actualidad. Mi pregunta no tiene como objetivo lanzarles preguntas rebuscadas, sino invitarlos a comprender lo que estamos haciendo. La filosofía es una disciplina que exige el estudio de la lengua como un aspecto esencial de su ejercicio. Leer textos y someterlos a la filosa navaja de la lógica no es suficiente. Es preciso ir más allá y auxiliarse de la filología para contar con más elementos para poder reflexionar. En un doctorado en filosofía se recurre a fuentes en diversas lenguas, aunque se estudia filosofía mexicana y parezca que el castellano es la única ruta posible a seguir. Es imprescindible expandir los horizontes para dimensionar el pensamiento de una región y tiempo en el contexto de las meditaciones de la humanidad en su conjunto. Filosofía y letras son términos que se colocan juntos mecánicamente. No obstante, constituyen un manifiesto metodológico para meditar y crear pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta incitación, provocación que ahora nos presentas. Pues habría seguramente muchas cosas que comentar. Si te parece, frente a lo que nos has expuesto de manera muy ordenada, con algunas provocaciones, con algunas afirmaciones, como bien dices tú en tu misma presentación, debatibles, discutibles, pues vamos dialogando, si te parece. Claro. El ejercicio que quiero proponerles, compañeros, compañeras, es un diálogo abierto con Jorge, sea que alguien quiera manifestar una pregunta que permita esclarecer lo que él nos ha expuesto, o alguna reacción, algún asentamiento o alguna diferencia, ¿no? Justo como bien lo ha dicho Jorge, estamos en el mundo de la academia y la academia necesariamente nos convoca a dialogar. Voy a quien quiera la palabra, solo levanten la mano y iré cediendo. Si les parece, podemos tomar un lapso de media hora más o menos para este ejercicio. Me ha pedido la palabra Raúl Manríquez, entonces, ¿quieres tomar la palabra, Raúl? Buenas tardes, noches. Sí. Hola, buenas noches. Voy a ser muy breve porque estoy en el aeropuerto y hay muchos ruidos aquí como se puede escuchar y mete mucha interferencia al grupo. Como les dije, estoy de viaje, en un rato tomo el regreso a Chihuahua, pero la verdad no quería perderme la ponencia inicial de Jorge, y afortunadamente me perdí solamente el principio, que espero ver en la grabación. Gracias, Jorge, un saludo, siempre es un placer escucharte y me encanta esa postura iconoclasta que tienes
y comparto muchos de tus puntos de vista. Esta pose eurocentrista que hay mucho en la filosofía y la creación de santones que además dan el gusto de escribir como en códigos crípticos de escuelas secretas y que son filósofos que a veces me parece a mí que intencionadamente son complicados, en lugar de buscar la claridad parecieran buscar la complejidad, cuando en cambio hay filósofos que es un placer leer en todas partes del mundo, por supuesto algunos europeos como Russell o como Sartre o como el propio Nietzsche, que uno lee con placer, como Schopenhauer, y algunos mexicanos, bueno, español, pero hecho en México, como Luis Villoro, a quien he leído algo y admiro mucho su manera su reflexión y su manera de escribirla. Y creo que hay quién sabe, yo hace muchos años, en una plática, hace unas décadas, con amigos filósofos que decían esta misma idea de que no hay filosofía mexicana, y yo les cuestionaba, pero ¿por qué puede no haberla, verdad? O sea, que no hay gente que piense en México. Ellos decían que, bueno, el argumento era que no se ha construido un sistema filosófico en México. No sé cuál sería ahí tu postura ante eso, Jorge. Pero por lo demás creo que hay muchos hallazgos que hacer, incluso desde el pensamiento que hay en las culturas indígenas. Hay muchas vetas que explorar en términos de comprensión del universo. Pero bueno, ya iremos comentando lo que se pueda revisar a lo largo de este seminario. Y bueno, pues aprovecho ya nos habíamos reunido con el otro grupo para saludarles. Soy Raúl Manríquez, radico en la ciudad de Chihuahua, trabajo en la Secretaría de Cultura, fui académico varios años, y ahorita estoy como funcionario, y bueno, también soy escritor y he publicado varios libros de literatura. Y es un gusto estar en contacto con ustedes. Ya no volveré a tomar la palabra porque estaré escuchando solamente, porque se genera mucho ruido aquí. Saludos. Gracias, Manríquez. ¿Alguna reacción, Jorge, o cedemos una segunda palabra? Pues como sigan ustedes la lógica de los diálogos, vamos contestando o esperamos al final. ¿Cómo lo hacen? Si quieres, tenemos 3 intervenciones y después reacciones, ¿te parece? Muy bien, me parece muy bien. Vaca, ¿quieres tomar la palabra? Venga. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Bueno, primeramente, gracias, doctor, por la charla del día de hoy. Parte de lo que comenta y algunos textos que ha sugerido y que he revisado de usted mismo, tuve un dilema similar en cuanto a la filosofía mexicana y en cuanto a la psicología mexicana. Al igual que decía Raúl, hay quienes dicen que no existe propiamente una psicología hecha en México y que lo que hay pues son refritos de las psicologías europeas y gringas, algo así como pizza con chile. Entonces le ponemos tantito pico de gallo y decimos que ya es mexicana, ¿no? Pero en ese sentido yo también revisé algunos autores y encontré algo similar. Por ahí escribí un texto que se llama De Psiquis y Clio, que es un poco la historia de la psicología en México, y el texto empieza diciendo que trataré de mostrar en ese pequeño trabajo que antiguamente en México también pensábamos, no nomás los griegos eran los únicos que ostentaban la creación y el pensamiento y la filosofía. Y entonces cito a una figura de los antiguos Tlamatini o Tlamatini, náhuatl, los sabios, los filósofos mexicanos, Tezcuitiani. Ellos llamaban Tezcuitiani, y la traducción de esta ingeniería lingüística es muy interesante.
Squitiani sería lo que hoy llamamos psicólogo, pero la definición sería el que pone un espejo frente a ti y te da un rostro y un corazón. En ese sentido también, como Raúl, creo que hay muchas vetas de filosofías mexicanas, yo hablaría de varias filosofías, y particularmente al revisar el programa, se me hace muy interesante, aunque un poco extenso para verlo en 3 semanas, o por lo menos los primeros 2 trabajos. A mí me fascina mucho retomar la raíz y retomar lo propio, y como decía en este ensayo que escribí hace 20 años, mostrar y mostrarnos que en México también hay gente que piensa, que no todo depende de hombres blancos ojiazules, capitalistas europeos, que determinen qué es lo que debemos pensar o sobre qué camino debemos de seguir. En ese sentido, pues me sentiré muy contento en este trabajo de reflexión que hagamos al tener posturas críticas, pero sobre todo al revisar a filósofos y filósofas nativas pues que nos den también luz sobre algunos temas que andamos rescatando de otras partes. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Arturo, y cedemos luego la palabra a Jorge y haremos una segunda ronda, José Luis. Arturo, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias. Saludos a todos, doctor. Gracias por la ponencia inicial. Al contrario. Hace unos años, cuando estudiaba filosofía, la licenciatura, hablando sobre la posibilidad de filosofía fuera de Europa, recuerdo dos razones por las que se nos decía que solo en Grecia pudo haber germinado la filosofía, ¿no? Las razones eran que de alguna manera era la única cultura que logra desprenderse de presupuestos cosmogónicos o mitológicos. Esa fue la primera proposición, y que por eso solamente había filosofía, mientras que en su contemporaneidad, en ese momento, otras culturas no habían logrado esto. Y la segunda era que se habían germinado, por decirlo así, las semillas de lo que posteriormente se convertiría en el conocimiento como una posibilidad de comprensión de la realidad, y que esto no podía existir en ese sentido cientificista como principio, no en ese momento, por supuesto, en otro lugar, ¿no? Hasta la fecha son dos presupuestos que han acompañado en mi mente una cuestión de debate, ¿no? Lo pongo ahí como la mesa para decir que en las mismas academias y en las mismas instituciones donde estudio filosofía parece que se defiende, como de alguna manera lo señalaste, la posibilidad de que solo Europa es el área legítima, ¿no? De poder decir qué es y no filosofía. En tu discurso mencionas una pregunta, doctor: ¿qué viabilidad de filosofía mexicana, ¿no?, se asoma o es posible sin que importe quizás los cánones o la hegemonía impuesta por Europa? Y a mí también me hace pensar en un segundo momento, cuando hablas que solo en el centro del país parece que se han acreditado esta posibilidad por los factores que ya describes. La pregunta que yo me hacía es, si nosotros mismos como mexicanos no estamos absortos en la misma imposibilidad de poder hacer una filosofía mexicana haciendo una ruptura con los presupuestos europeos, ¿no? Es decir, se antoja difícil por la propia historicidad o sistematicidad, que nos persigue a quienes estudiamos filosofía, y de alguna manera nos apegamos con afecciones de repente a pensadores como los que tú mismo has mencionado, Heidegger, Descartes, ¿no? ¿Hasta dónde es posible una ruptura con estos y que al mismo tiempo permita una constitución de filosofía mexicana propia? Más serán como preguntas, como reacciones al discurso. Gracias. Gracias. Si les parece, vamos cediéndole la palabra a Jorge y haríamos una segunda ronda. Jorge, ¿quieres reaccionar? Sí, bueno.
Empecemos de reaccionarios. Bueno, primero que nada, gracias por su interés. Maestro Manrique, siempre es un gusto charlar con usted. Eh, Qué bueno que esté en el aeropuerto de México, que tan buenos recuerdos me trae del mes de noviembre pasado. Bueno, la cuestión sobre el tema de la filosofía indígena me parece que es muy complejo en el sentido. La filosofía indígena no es filosofía mexicana, a mi entender. Es decir, si se llega con las comunidades y se les concede la mexicanidad, pues seguramente va a haber muchas en las que nos van a decir, hombre, muchas gracias que me das una credencial para votar, muchas gracias porque me das derechos constitucionales, pero yo no quiero ser mexicano. Hemos mexicanizado a naciones indígenas. Entonces, el pensamiento que tuvieran los mayas o los rarámuri o los apaches mismos, pues es un pensamiento que se incluye artificialmente dentro de lo que nosotros entendemos por México, pero habría que echar mano de muchas cuestiones, muchas reflexiones para dimensionar qué es este pensamiento que tiene vida propia, que tiene su propio lenguaje, que tiene sus propios propósitos y que nosotros no llegamos a comprender. Entonces, aquí se abre una puerta muy interesante en la que la filosofía no ha querido, la filosofía académica no ha querido dialogar con antropólogos, no ha querido dialogar con etnólogos, con historiadores y con los mismos indígenas. Está muy anquilosada la filosofía en este punto. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que se menciona sobre este pensamiento que está ahí y que, bueno, pues es ignorado, es omitido, es relegado, no sé, pero ahí está. No sigue las categorías ni la lógica que la filosofía técnica y académica, pero tiene muchísima importancia y tiene mucha trascendencia. Pensemos o no en él, nos adhiramos o no a él. Bien, respecto al tema de la sistematicidad en la filosofía, hijo mano, ¿qué es un sistema filosófico? Esa es una pregunta muy incómoda. Generalmente un sistema filosófico está en función de dónde se produce. Siempre se nos ponen como modelos, a mí me da mucha flojera hablar de esto, Kant y Hegel. Es decir, toda esta obra voluminosa que produjeron Kant y Hegel, producto de su neurosis, es el modelo para toda filosofía futura. Me parece que es una forma de hacer pensamiento, no es el molde. Si nos vamos, por ejemplo, a Aristóteles, nos vamos a meter en camisa de 11 varas, porque si hacemos un estudio arqueológico y filológico serio de Aristóteles, nos vamos a dar cuenta que más que sistema y más que obra, estamos ante el trabajo de compilación de generaciones posteriores. Entonces, a mí me parece que es entrar en un terreno pantanoso hablar de sistemas filosóficos, o si lo vamos a hacer, creo que debemos de ser muy justos y si vamos a encontrar problemas en las obras de alguna persona, pues vamos a revisar lo que nosotros entendemos por moldes de sistemas. Espero que que haya sido claro con esto. Perdón. Quisiera aclarar también una cuestión. Miren, la semana pasada les envié una serie de textos míos, no con el objetivo ni de que
los lean, ni de que se conviertan en textos del curso, ni de que los citen, sino es una especie de justificación de lo que les acabo de leer. Es decir, ¿por qué digo lo que digo? ¿Qué reflexiones apoyan lo que estoy diciendo? Pues las pongo a su consideración. ¿Las quieren revisar? Qué bueno. ¿No las quieren revisar? Qué bueno, no hay problema. Pero digamos que es una especie de evidencia que pongo a su disposición para quien la quiera revisar. Respecto al tema de los griegos, yo me especialicé en filosofía griega. Es decir, la tesis de licenciatura, la de maestría, la de doctorado y cosas que hice después versan sobre filosofía griega. Me he enfocado, me he enfocado mucho en las influencias orientales de la filosofía griega. Sí, ciertamente se dice que Grecia es una civilización en la que la mitología y una serie de creencias religiosas se han extirpado. Y también se dice que hay una metodología y un rigor científicos que en otras civilizaciones no. Hombre, pues qué bueno. Nada más, a mí lo que me causa un cierto grado de desconfianza es que quien afirma esto no sabe sumerio y no revisa textos sumerios, no sabe acadio y no revisa textos babilonios, no sabe egipcio y no revisa textos egipcios, no sabe avesta y no revisa textos persas para establecer una comparación. Porque es muy fácil decir solamente en Grecia hay filosofía sin comparar. Entonces, a mí me parece que es una actividad necesaria que ya algunos han hecho. Por ejemplo, hay un helenista suizo llamado Walter Burkert, que, bueno, este tipo es un pensador increíble, ¿no? Él tiene creo que ya murió, ya hace 2-3 años murió. Él tenía una habilitación como helenista, me parece que se especializó en épica y en filosofía griegas, y tiene una habilitación como egiptólogo. Entonces, y me parece que tiene otra habilitación como en asiriología o en sumeriología. Bueno, a este tipo nada más le faltaba saber hacer menudo los domingos y tortillas de harina, ¿no? O sea, era un tipo con un conocimiento impresionante. Bueno, pues él empieza a detectar fórmulas sumerias en la Ilíada, nomás. Coge textos babilónicos y dice, aquí hay una fórmula que se calca en la Ilíada. Textos como el Enuma Elish, como la epopeya de Gilgamesh, y las encuentra. Habla de fórmulas que se utilizan en la tragedia griega y son tomadas de la epopeya babilónica y asiria. Habla de fórmulas que se utilizan en la medicina griega y vienen de la alquimia babilónica. Entonces, las cosas no son tan sencillas. A mí en lo particular me ha tocado encontrar cosas muy extrañas en la medicina hipocrática que vienen de textos egipcios. Cuando presenté mi tesis de doctorado, que hablaba sobre las influencias egipcias en Hipócrates, pues no todos los miembros del tribunal me abrazaron, me dieron besos y me tiraron flores, porque sí la cosa estuvo medio ríspida y medio interesante, porque empezaron a salir muchas cosas. Entonces, el escepticismo que yo tengo respecto de la cultura griega no es una mera ocurrencia, es decir, es una de mis líneas de investigación y podemos estar o no de acuerdo en esto, pero vamos, son cosas que he estudiado. No podemos llegar, no tenemos por qué llegar a las mismas conclusiones, pero bueno, a mí me parece que esta visión exagerada de la cultura griega es uno de los grandes lastres que tiene la filosofía contemporánea. Si a alguien le interesa el PDF, se lo puedo mandar para lo de la tesis, si quiere revisar fuentes y todo este asunto.
Hasta aquí mi reacción. Ok. Gracias, Jorge. No nos da para, a su vez, que ustedes reaccionen. El tiempo no lo permitiría. Así que cederé la palabra a otros tres que quieran tener intervención. En este orden serán José Luis, Elsa y Argelia. Adelante, José Luis. Híjole, bueno, eh, pues a mí me surgen más preguntas que comentarios. Uno, me abruma, eh, me abruma como el abanico de posibilidades, de temas, de preguntas que se abrieron en esta introducción, ¿sí? Porque, bueno, pues no considero que tenga un conocimiento sobre la filosofía latinoamericana o mexicana y y así como que se abre un abanico muy grande. Creo que me serviría mucho ubicar, Jorge, qué estamos entendiendo por filosofía para empezar a armar así como unas bases y qué estaríamos entendiendo por, por filosofía mexicana y de ahí también aterrizar hacia una filosofía del norte o local, que yo entiendo también es una de tus líneas de investigación, ¿sí? Recopilar lo que se está haciendo en el norte del país y que es una inquietud que en lo particular yo también tengo. O sea, a mí me gustaría poder sí ubicar la filosofía mexicana en general, pero de manera muy especial también poder ubicar la filosofía que se está haciendo en el norte del país. A lo mejor a lo mejor es mucho material, pero si pudiéramos tener como un mapa mental de lo que se está haciendo en el norte del país, cuáles son los temas. Eh, cuando se habla de filosofía mexicana o cuando se habla de filosofía alemana o cuando se habla de filosofía griega, pues yo de inmediato pienso en temas, en autores, en determinados contextos que se dieron. Ese es como mi punto de referencia para poder decir si hay una filosofía mexicana, cuáles son sus autores, cuáles son sus temas más relevantes y cuál es su manera de comprender la filosofía. Porque aquí sí creo también que va a haber diferencias con la filosofía griega o con otras. ¿Por qué pienso que va a haber diferencias? Porque tengo la idea o el supuesto que la filosofía mexicana está muy matizada también con otros saberes, como puede ser la misma poesía o como puede ser la misma cosmogonía de los pueblos originarios, por ejemplo. Yo tampoco los veo como, veo que se les ha impuesto también este asunto de ser mexicanos, pero sí es filosofía que se hace en México. Entonces, por eso estaríamos hablando más bien de filosofías mexicanas, ¿sí? Y ahí yo me preguntaría cuál es la manera de entender la filosofía dentro de cada una de esta diversidad cultural que tenemos en México, cuáles son sus autores más representativos y cuáles son los temas que suelen darse en estas filosofías, ¿sí? Muy bien. Gracias, José Luis. Elsa, ¿quieres tomar la palabra? Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, profesor Ordóñez. Espero, no sé si voy a decir una barbaridad, pero bueno, estamos en confianza, espero. Entonces, claro. A mí me pareció muy atractivas estas metáforas que hizo en relación a meterse en la zanja,
a llenarse los codos de lodo, a internarse en la realidad. Me parecen metáforas como imágenes muy sugerentes. Y entonces pensaba, si usted misma está planteando esta discusión sobre qué implica pensar sobre hacer filosofía contemporánea, sobre el hoy, sobre el presente, me pregunto sobre los métodos o las metodologías que se plantean para poder hacer para poder abordar esta realidad que tenemos aquí enfrente de nosotros, ¿no? Que no es, o sea, en qué medida esta filosofía mexicana está pensando en abordar temas tan sugerentes como los que señaló: la educación actual, la legalidad, la identidad. Si el método adecuado para hacerlo es la revisión documental, o el método para hacerlo es la revisión documental, o en qué medida una filosofía que busque pensar críticamente la realidad tendría que hacer uso de otros métodos. Bueno, yo vengo de las ciencias sociales y entonces ahí hablamos de una variedad de técnicas cualitativas, como los estudios de caso, las entrevistas a profundidad, observación participante. Y entonces me pregunto en qué sentido, no si es posible hacer filosofía o no, haciendo uso de estas otras técnicas, porque obviamente que es posible. Sino, o sea, si se hace y si se ve pertinente desde la filosofía mexicana, también como ampliar como este diálogo. Ya usted venía platicando de las discusiones que hay en relación a la filosofía con la literatura, al diálogo que parece que no existe mucho con la antropología, pero me pregunto si en esta búsqueda de un pensamiento original, en qué medida se está también reproduciendo otras limitaciones que vienen impuestas por otras formas europeas de hacer filosofía. Y si en esta discusión que entiendo que hay por hacer una filosofía propia, se está planteando abrir como estos campos, incorporarlos, o tal vez ya existe, pero lo que me gustaría poder escuchar de ustedes, si usted percibe que se hace uso de estas técnicas, de estos métodos, si se ve necesario, pertinente, si hay alguna intención de seguir haciendo filosofía solo historiográfica, solo documental, o si hay otras inquietudes también que nos pueda conversar al respecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Elsa. Argelia. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor Ordóñez. Básicamente no son preguntas, más bien son como reflexiones que voy a plantear a manera de comentarios. Gracias. Me pareció muy interesante lo que está usted planteando en cuanto a esta crítica que hace a la filosofía eurocentrista. Porque en mi tema de tesis, justamente lo que yo estoy tratando de demostrar es que detrás de un planteamiento político como el de la soberanía alimentaria, existe un planteamiento filosófico muy otro al de la filosofía contemporánea, filosofía tradicional, llamémosla así. Pero lo que yo estoy diciendo es que esta otra filosofía está basada en una cosmovisión indígena. En este caso, como mi tema de tesis la estoy haciendo en Colombia, yo estoy refiriéndome a la cosmovisión indígena andina, más que nada a la quechua y a la aymara. Pero lo estoy haciendo así porque, y me voy a referir a lo que entiendo por filosofía de los indígenas mexicanos. Cuando estuve trabajando en Chiapas, en la época del movimiento
armado, cuando se levantó el movimiento armado de los zapatistas, había una filosofía política que se enunciaba que estaba sustentada en filósofos mexicanos como Flores Magón o como Vasconcelos. Una parte del movimiento está sustentada en ese tipo de filosofía que es mexicana, pero también se hacía referencia a una filosofía de los pueblos indígenas como los Etzales, los Tzotziles, los Totonaques, que sí se le llamaba filosofía y se le reconoce como filosofía, ¿no? Tanto Dussel como León Portilla lo reconoce como filosofía. Lo que entendí de lo que usted plantea es que no sea filosofía, sino que no son propiamente mexicanos, ¿no? En sí, no se está negando la calidad de filosofía. Exacto. Que se tendríamos que estudiar más allá de qué significa el ser mexicano, desde cuándo se les aporta o se les da el reconocimiento como mexicanos, ¿no? Entonces, en esa medida me atrae mucho, ¿no? El seguir con esta clase, porque creo que por ahí hay muchísimo que yo voy a poder recuperar y que me va a enfrentar en lo que yo estoy tratando de plantear en mi tesis, ¿no? Entonces, pues nada, me entusiasma. Solamente quería compartir esa reflexión que me vino. Muchas gracias. A usted. Nos va a quedar poco tiempo para los diálogos. Antes de cederle la palabra a Jorge, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Una última intervención? Adelante, David. Espero ser breve, contundente y al grano. Yo también quiero hacer algo provocativo con el doctor. Me gustó mucho lo que dijo. Me llamó mucho la atención que desacredite a Sócrates y a gran Platón, a quien yo admiro mucho, aunque he leído poco, pero bueno, que Hegel y Marx los catalogue como neuróticos. No, bueno, a Marx no. A Hegel, a Marx no. A Kant y a Hegel. Perdón, a Hegel y a Kant. Sí. Bueno, el loco de Marx también, yo creo que se estaba más que neurótico, ¿no? Pero son individuos que bien han transformado la manera ni siquiera de pensar, sino la manera en que opera el mundo. Es interesante, ¿no? Aquí una pregunta y planteamiento que yo tendría, bueno, ¿no será que para ser un buen filósofo hay que estar algo loco o muy loco? Y bueno, ya voy a hablar de la locura y hasta dónde y cómo la defino. También me llamó la atención el tema del ego en la filosofía. Y yo aquí apunto que yo estudié ingeniería, doctor, y todos ustedes. Entonces, me acuerdo que en mi época de estudiante, pues yo quería hacer una computadora. Yo estudié ingeniería en electrónica y bueno, ahora sí México, vamos. Y yo digo, ¿no pasará lo mismo con la filosofía, que de alguna manera nos queremos como hacer algo novedoso, algo nuevo, pero estamos luchando, entre comillas, contra gigantes, ¿no? En muchos sentidos, no porque sean más listos, ¿no? Sino porque creo que tienen los recursos, las oportunidades. Hoy en la tarde platicaba con un amigo y decíamos que la filosofía, así entiendo yo, nace cuando, digamos que muchas necesidades han sido satisfechas, hay esa oportunidad. Creo que Platón era una especie de Kennedy, ¿no? El tipo de super ricos, Aristóteles. Entonces, los que somos más humildes, ¿a qué podemos aspirar? Yo digo, ¿no? Más que aprender aquí un poco pues de lo que digan otros, ¿no? Ya querer innovar y hacer algo muy novedoso, creo que es un reto mayúsculo. Por eso creo que esta materia ahí me parece muy interesante, porque entiendo que va a ser un intento y a lo mejor un buen intento de hacer filosofía o entender cómo los mexicanos podemos, o algunos mexicanos pueden hacer filosofía que, voy a decirlo así, que sea digna, ¿no? De nosotros y del mundo. Y bueno, finalmente, pues sí, yo reconozco mi ignorancia respecto a los filósofos mexicanos. El único al que he expresado, de quien he oído hablar mucho y he leído, es Mauricio Bentot. Pero de los demás sí tengo muchos deseos de entender qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, bueno, pues son mis comentarios. Me quedo con la estocada de
estos filósofos locos y que a lo mejor están sobrevalorados. Voy a tener que quitar de mis cositas que tengo, ¿verdad? Gracias, ese es todo mi comentario. Muy bien, gracias. José Luis, si quieres muy puntual la intervención para que podamos darle lugar a la reacción de Jorge. No, a Jorge, ¿verdad? Perdón. Ok. Jorge. Oigan, yo también tengo mis santones por aquí a mano derecha tengo un póster de Descartes y tengo unos bustos por ahí de Hipócrates y de Platón acá abajo, pero... Metallica también. Bueno, claro, eso no pueden ver porque está en la otra pared, pero bueno, en cuestiones de filósofos, no es que no tenga mi corazoncito, ¿no? Y tenga algunos filósofos de cabecera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero hay cosas que no me cuadran. Voy a intentar responder primero el planteamiento que hace José Luis. Para empezar a discutir una filosofía mexicana, habría que apuntalar primero qué es filosofía. Completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que entendemos por reflexión filosófica? Cómo opera la filosofía, cuáles son sus temas, cuáles son sus autores, cuáles son sus métodos. Estoy completamente de acuerdo aquí, por eso planteaba que hacer una historia de la filosofía es hacer filosofía de la filosofía. ¿Qué va a quedar fuera y qué va a quedar dentro? ¿Cuáles son las razones? No, bueno, pues es que revisé el libro de no sé quién, dice que, Spinoza es un filósofo. Pues sí, lo dirá fulanito de tal, pero ¿por qué? Entonces, a mí me parece que la filosofía debe de cumplir con dos elementos. El primero, tiene que ser reflexiva, tiene que ser crítica. Y en esto tiene que estar comprometida ella misma. Es decir, la filosofía debe tener una actitud tal que en la revisión que haga de sí misma pueda quedar muy mal parada. Es decir, tiene esta capacidad o debe de tener esta capacidad de vapulearse a sí misma. Esto yo creo que es más una característica teórica que práctica en muchos discursos filosóficos. Y en segundo lugar, la filosofía tiene que delimitar temas, pero la delimitación de temas no necesariamente tienen que ser los temas tradicionales aceptados por los manuales. Les voy a poner un ejemplo que me parece puede ilustrar el caso. El problema que nosotros tenemos aquí en el norte, de tantas matanzas, inseguridad, en fin, los conflictos que estamos viviendo acá, hasta donde yo sé, nadie ha planteado una filosofía de las ciencias forenses. Y estamos en el tiempo y en el momento. O sea, ¿cómo conoce la medicina forense? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cómo se hace la filosofía forense en México, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Ciudad Juárez? Y aquí sí, para que vean, llevamos la vanguardia. Es decir, estamos en una condición de guerra. ¿Qué planteamientos, qué métodos, qué reflexiones desarrolla la medicina forense en el norte del país? Claro, me parece también que es una reflexión muy complicada, porque la verdad yo no me atrevería a ir con un forense a preguntarle. Y dudo mucho que el forense se pusiera a platicar conmigo. Sí, pero creo que es un tema que, respondiendo un poco a lo que decía el ingeniero David, ¿no? Estamos compitiendo contra los filósofos del primer mundo. Pues sí, de alguna manera, pero nosotros tenemos temas que no requerimos viajar a Europa o no requerimos
ir a los grandes acervos para desarrollarlos. Este sería uno de ellos. Y creo que no es el único. Sí. Ahora también, otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa. ¿Toda la filosofía se da a partir de libros y de escuelas? Es decir, ¿la única manera de hacer filosofía es a través de libros? Hay gente que dice que sí, yo no creo que sea necesariamente de esa forma. Hay productos culturales muy diversos. El arte. La misma televisión da para hacer filosofía, para reflexionar sobre muchas cosas. En fin. Ahora, respecto al tema de la filosofía en diálogo con otras disciplinas, me parece que esto es fundamental y yo estoy convencido que la filosofía de origen está en diálogo con muchas disciplinas. Con la medicina, con la historia, con la lingüística, con la teología, con la literatura. Es decir, la filosofía no crece aislada, no nace aislada. La hemos aislado por comodidad, por egocentrismo. No sé, por ejemplo, el mismo Hegel habla con desprecio de los filólogos y de los historiadores. Hegel tenía un ego terrible, enorme. Era un tipo muy culto, era un tipo muy capaz, pero también era muy soberbio. Entonces, desacreditar a los historiadores, nada más porque sí, a mí me parece un despropósito, me parece que es un sinsentido y que es una actitud muy poco filosófica. Entonces, podemos aprender de la ingeniería, podemos aprender de la psicología, de la medicina, de la administración, de la economía, podemos. Lo que pasa es que no queremos. La filosofía suele emular la soberbia de muchos pensadores del pasado. Y yo creo que ese es un gran problema. Entonces, no solamente hay una investigación documental que lleva a cabo la filosofía. Me parece que hay diálogo. El filósofo tiene que saber matemáticas, tiene que saber de biología, tiene que saber de historia, de lenguas, tiene que saber de todo para nutrir su pensamiento. Y respecto a Hegel y a Kant, que bueno, en realidad creo que me corté en las cosas que dije porque, bueno, pues no les puedo decir exactamente lo que pienso de ellos en este horario y en este medio, pero bueno, no tengo buena opinión de ninguno de los dos. Kant es un racista, como me la pongan. Hegel es un racista. Y bueno, pues si vamos a aceptar filósofos racistas, pues no hay problema. Nada más que llamémosle a las cosas por su nombre y no andemos con la pose de que la filosofía es muy abierta y que la filosofía es tolerante, porque no es cierto. O al menos estas raíces de la filosofía occidental moderna, pues no. Bien. Yo estoy convencido que podemos hacer filosofía original en México y la hacemos, porque tenemos asuntos, tenemos circunstancias que no se dan en otra parte del mundo. Y si nosotros no pensamos sobre ellas, cuando menos pensemos, van a venir personas de otro mundo, de otras latitudes, a querernos enseñar el hilo negro. Entonces, me parece que estamos dejando una tarea que es esencial y que es una responsabilidad nuestra por ponernos a revisar cosas que no tienen mucho sentido. Es importante conocer a Hegel, es importante conocer a Heidegger, es importante leer a Foucault, sí, pero también es apremiante revisar lo que pasa en nuestras circunstancias, en nuestro tiempo. No sé, por ejemplo, todo este rollito que nos están vendiendo de la cuarta transformación de la República, de la democracia, de los derechos humanos, de la soberanía, esta postura que México tiene ante lo que está pasando en Venezuela,
los temas de los derechos de los niños, en fin, mil cosas que hay que pensar en las coordenadas del México contemporáneo, del México que estamos viviendo. No sé si con esto respondo a sus planteamientos. Pues estamos en tiempo para que podamos ir cerrando este ejercicio. José Luis, levantaste la mano. No sé si quieras tomar un par de minutos para presentar tu comentario, si no, pasaríamos al siguiente ejercicio. No, tenía que ver un poco como reacción a lo que comentó uno de los compañeros. Pienso que en todas las culturas hay filósofos y filosofías, ¿sí? Que a veces decimos filosofía, pero creo que tenemos que comprender que estamos hablando de pluralidad de filosofías, y que la filósofa o el filósofo hace su filosofía también a partir de su realidad, de sus circunstancias, y que tenemos aquí precisamente en México y en Latinoamérica temas muy importantes que nos hacen reflexionar, aún y cuando lo reflexionemos con una mano adelante y otra atrás. Así es. También hay un concepto de decir, es que el filósofo solamente se pone a pensar cuando está cubierta de sus necesidades. Pues valió mandarín el asunto, ¿no? Estamos excluyendo precisamente que se puede hacer filosofía en los barrios pobres de la Ciudad de México o aquí en la colonia campesina. O sea, tenemos problemas precisamente que nos hacen pensar, como la violencia que se está dando más terriblemente en nuestra frontera y aquí en la ciudad de Chihuahua, la desaparición de jovencitas y de niños. Yo mismo en mi escuela normal donde estoy, he tenido ya que presentar 2 denuncias ante la fiscalía por acoso. Y andan persiguiendo a las jóvenes afuera de la escuela. Y eso es bien preocupante. Esos son problemas que hay que pensarlos también filosóficamente. La filosofía del hambre, ¿no? No, también se puede hacer filosofía con eso. Claro, y muchas veces más efectiva, ¿eh? Compañeras, compañeros, Jorge, pues el tiempo, como en todos los eventos académicos, siempre es acotado. Vamos cerrando este ejercicio. Jorge, no sé si quieres presentar alguna última reacción global que permita cerrar este diálogo. Bueno, miren, mi intención en todo esto es que esta asignatura de alguna manera contribuya a su trabajo de tesis, por un lado, y que, por otro, sea una invitación a que ustedes desarrollen trabajo publicable. Estamos en un posgrado, doctorado en filosofía, en el que hay que publicar. Entonces, yo espero que ustedes se animen a trabajar con seriedad para generar algún texto que sea publicable. No es cosa del otro mundo, ¿eh? Es decir, es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que hacemos. Salvo 2 o 3 revistas en México, la mayoría de las revistas de filosofía y de humanidades hay forma de publicar. Entonces, pues creo que podemos trabajar juntos, estoy a su disposición, lo que pueda ayudarles con mucho gusto y sobre todo, bueno, pues estamos abiertos al diálogo, ya sea por estos videoforos, ya sea por correo electrónico. Estoy a sus órdenes y voy a estar encantado de platicar con ustedes. Okay. Muchas gracias, Jorge. Ya por razón de tiempo no me cederé la palabra, aunque también tendría un par de reacciones, de cuestionamientos. En general, podría coincidir con el planteamiento que nos has ofrecido, Jorge. Tal vez
seguramente ahí bebemos de algunas fuentes, por lo menos la calle tal vez, esa sea una de las fuentes que nos hace pensar la realidad, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. Vamos a cerrar este momento y cancelaré el video para que podamos abrir paso a la segunda dinámica, si les parece. Claro, claro.